Hablar de Lupe Esparza es adentrarse en una historia profundamente ligada a la música regional mexicana, al sentimiento norteño y a una trayectoria que ha marcado generaciones. Como líder de Bronco, su voz y su estilo han acompañado a millones de personas a lo largo de décadas. Sin embargo, más allá del escenario, de los aplausos y de los éxitos, existe una dimensión mucho más íntima, la de un hombre que, a los 70 años, decidió hablar abiertamente sobre el amor más importante de su vida. Durante gran parte de su carrera, Lupe Esparza fue conocido por su discreción en asuntos personales, aunque su música estaba cargada de emociones, historias de amor y desamor. Su vida privada permanecía en un segundo plano. Esta separación entre lo artístico y lo personal no era casual. En un mundo donde la exposición constante puede desdibujar los límites, mantener cierta reserva se convirtió en una forma de proteger lo más valioso. Pero el tiempo tiene una manera particular de transformar las prioridades. A los 70 años, la vida se contempla desde otra perspectiva. Ya no se trata únicamente de construir una carrera o de alcanzar nuevos logros, sino de entender lo vivido, de valorar lo esencial y, en muchos casos, de decir aquello que durante años permaneció en silencio. Para Esparza, ese momento llegó de forma natural, casi inevitable. El anuncio de su matrimonio no fue solo una noticia, sino un símbolo. Un símbolo de que el amor no tiene edad, de que las decisiones importantes no están limitadas por el tiempo, y de que siempre existe la posibilidad de empezar un nuevo capítulo. Sin embargo, lo que realmente sorprendió al público no fue el matrimonio en sí, sino la manera en que decidió hablar de su pareja, como el amor de su vida. Esta afirmación, sencilla en apariencia, encierra una historia profunda. A lo largo de su vida, Lupe Esparza ha experimentado diferentes etapas emocionales. Como cualquier persona, ha conocido el entusiasmo de los comienzos, las dificultades de las relaciones y los aprendizajes que dejan los años. Pero hay algo particular en la forma en que describe este amor. Una mezcla de calma, certeza y madurez que solo se alcanza con el tiempo. En sus palabras, no hay idealización exagerada ni dramatismo innecesario. Hay una serenidad que refleja experiencia. Habla de una conexión basada no solo en la emoción, sino en la comprensión mutua, en el respeto y en la capacidad de compartir la vida desde un lugar más consciente. Este tipo de amor, lejos de ser impulsivo, se construye con paciencia. No surge de la necesidad, sino de la elección. Y eso es precisamente lo que hace que su historia resulte tan significativa. Para muchos de sus seguidores, acostumbrados a verlo como una figura fuerte y centrada en su carrera, esta faceta más personal representa una revelación, no porque contradiga su imagen, sino porque la completa. Muestra a un hombre que, más allá del artista, sigue evolucionando, sigue sintiendo y sigue tomando decisiones importantes. También es interesante observar cómo su historia desafía ciertos estereotipos sobre la edad. Existe una idea extendida de que las grandes decisiones emocionales pertenecen a la juventud. Sin embargo, el caso de Esparza demuestra lo contrario. A los 70 años, no solo es posible amar, sino hacerlo con una profundidad distinta, con una claridad que no siempre está presente en etapas anteriores. En este contexto, su matrimonio adquiere un significado más amplio. No es solo una unión legal o simbólica, sino una declaración de principios. Una forma de decir que la vida no se detiene, que siempre hay espacio para nuevas experiencias y que el amor, en su forma más auténtica, no depende del tiempo. Se percibe una constante. La importancia de la honestidad emocional. Durante años, Esparza expresó sentimientos a través de sus canciones, pero ahora lo hace desde su propia historia. Esta transición, de lo artístico a lo personal, añade una nueva dimensión a su figura pública. El impacto de sus palabras no radica únicamente en la noticia del matrimonio, sino en el mensaje que transmite. Un mensaje que invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre el valor del tiempo y sobre la posibilidad de encontrar o reconocer
el amor en cualquier etapa de la vida. También es importante destacar el contexto en el que ocurre esta revelación. En una industria donde la imagen suele estar cuidadosamente construida, hablar abiertamente de sentimientos reales implica un acto de valentía. No se trata de exponerse sin medida, sino de compartir lo esencial de manera auténtica. En el caso de Lupe Esparza, esa autenticidad se percibe en cada palabra. No hay intención de impresionar, sino de comunicar. Y esa diferencia es clave para entender por qué su historia ha resonado con tantas personas. Pretende agotar todos los detalles, sino establecer el punto de partida de una historia que va más allá de un anuncio. Es el comienzo de un relato sobre el amor en la madurez, sobre las decisiones que marcan una vida, y sobre la capacidad de reinventarse, incluso cuando ya se ha vivido tanto. Porque, al final, la historia de Lupe Esparza no es solo la de un músico exitoso que se casa a los 70 años. Es la historia de un hombre que después de décadas de vida, finalmente reconoce y comparte lo que realmente significa amar. Y lo más interesante es que esta historia apenas comienza. Después del anuncio que sorprendió a muchos, la historia de Lupe Esparza comenzó a adquirir una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de un matrimonio a los 70 años, sino de comprender qué había detrás de esa decisión. ¿Qué significaba realmente para él hablar del amor de su vida después de tantas décadas? La atención se desplaza hacia el proceso interno que llevó a Esparza a reconocer y expresar ese sentimiento con tanta claridad. Porque el amor, cuando llega en una etapa avanzada de la vida, no es igual al de la juventud. No es impulsivo, ni idealizado. Es un amor que ha sido filtrado por la experiencia, por los errores, por las lecciones aprendidas. A lo largo de su trayectoria con Bronco, Lupe vivió intensamente el éxito, las giras, la exposición mediática. Todo ello implica un ritmo de vida que, muchas veces, deja poco espacio para la introspección emocional. Las relaciones personales pueden verse afectadas por la distancia, el cansancio y las exigencias del entorno artístico. Sin embargo, con el paso del tiempo ese ritmo cambia. Las prioridades se reorganizan. Lo que antes parecía urgente pierde peso, mientras que lo esencial, la estabilidad emocional, la compañía, la paz interior, comienza a ocupar el centro. Es en ese contexto donde su historia de amor adquiere un significado más profundo. Según sus propias palabras, este amor no surgió de manera repentina, sino que fue construyéndose con el tiempo. No hubo un momento único que lo definiera todo, sino una serie de experiencias compartidas que fueron consolidando una conexión sólida. Este tipo de vínculo, lejos de ser espectacular, es profundamente auténtico. Uno de los elementos más destacados en su relato es la idea de la compatibilidad emocional. A diferencia de etapas anteriores de la vida, donde las decisiones pueden estar influenciadas por factores externos, en esta fase existe una mayor claridad sobre lo que realmente se necesita en una relación. No se trata de buscar perfección, sino equilibrio. Lupe Esparza habla de una relación basada en el respeto mutuo, en la comprensión de los tiempos del otro y en la capacidad de compartir sin imponer. Esta dinámica refleja una madurez que solo se alcanza después de haber vivido lo suficiente como para saber qué funciona y qué no. También menciona la importancia de la tranquilidad. En un mundo donde muchas relaciones están marcadas por la intensidad y el conflicto, encontrar una conexión que aporte paz se convierte en algo invaluable. Para él, ese ha sido uno de los factores decisivos para dar el paso hacia el matrimonio. Pero más allá de los aspectos emocionales, hay una dimensión simbólica en su decisión. Casarse a los 70 años es, en cierto modo, un acto de afirmación, es decirle al mundo, y a sí mismo, que la vida no se detiene, que siempre hay espacio para nuevos comienzos, y que el amor no tiene fecha de caducidad. Esta perspectiva rompe con muchos prejuicios sociales. Durante mucho tiempo, se ha asociado el matrimonio con la juventud, con la construcción de una vida desde cero. Sin embargo, el caso de Esparza demuestra que también puede ser una elección consciente en una etapa donde ya existe una historia previa, una identidad formada y una comprensión más clara de lo que se quiere. El impacto de su decisión ha generado múltiples reacciones.
Algunos lo ven como un ejemplo inspirador, otros como una sorpresa inesperada. Pero lo cierto es que su historia ha abierto un debate sobre el amor en la madurez, sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de no limitar las decisiones personales por la edad. En su discurso, también hay una reflexión implícita sobre el paso del tiempo. Lejos de verlo como una limitación, lo percibe como un aliado. El tiempo le ha permitido conocerse mejor, entender sus emociones y tomar decisiones con mayor seguridad. En este sentido, su matrimonio no es un impulso tardío, sino el resultado de un proceso largo y consciente. Otro aspecto relevante es la forma en que su historia influye en su imagen pública. Durante años, fue visto principalmente como un artista, como la voz de una generación. Ahora, esa imagen se amplía para incluir una dimensión más personal, más cercana. Esto no disminuye su legado musical, sino que lo humaniza. Para muchos seguidores, conocer esta faceta representa una conexión más profunda. Ya no es solo el cantante que interpretaba canciones de amor, sino alguien que vive ese amor en su propia vida. Esta coherencia entre lo que canta y lo que experimenta añade una nueva capa de significado a su trayectoria. Queda claro que el verdadero valor de su historia no está en el acto del matrimonio en sí, sino en lo que representa. Es una invitación a replantear nuestras ideas sobre el tiempo, sobre el amor y sobre las decisiones importantes. Porque en última instancia, lo que Lupe Esparza nos muestra es que el amor no se mide por la edad, sino por la profundidad. Y en su caso, esa profundidad ha sido suficiente para dar un paso que, lejos de ser tardío, parece llegar exactamente en el momento adecuado. Después de la sorpresa inicial y de la reflexión profunda que generó su historia, la vida de Lupe Esparza entra en una etapa que muchos no esperaban, la de un nuevo comienzo. A los 70 años, lejos de cerrar capítulos, parece haber abierto uno de los más significativos de toda su vida. Trata únicamente del matrimonio en sí, sino de lo que viene después. Porque amar en la madurez no es solo encontrar a alguien, sino aprender a vivir de una manera distinta, más consciente, más tranquila, más real. Para alguien que ha vivido décadas en el mundo del espectáculo, con una carrera consolidada junto a Bronco, este cambio no es menor. Implica reorganizar prioridades, redefinir el ritmo de vida y, sobre todo, dar espacio a una dimensión personal que durante años estuvo en segundo plano. Uno de los aspectos más visibles en esta nueva etapa es la manera en que Esparza habla del futuro. Ya no se refiere a grandes proyectos o metas profesionales, sino a experiencias compartidas, a momentos simples pero significativos. Hay una especie de calma en su visión, una aceptación de que la vida no necesita ser intensa para ser valiosa. El amor, en este contexto, deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una compañía constante. No se trata de vivir grandes historias, sino de construir una vida cotidiana basada en la confianza y el respeto. Esta forma de amar, menos visible pero más profunda, es la que define su presente. También hay un cambio en su relación con el pasado. Lejos de renegar de lo vivido, lo integra como parte de su historia. Cada etapa, cada decisión, cada experiencia, todo ha contribuido a llevarlo hasta este momento. Y esa conciencia le permite vivir sin arrepentimientos, con una sensación de coherencia interna. En sus declaraciones, Esparza deja entrever algo fundamental. El amor que hoy reconoce no es solo el resultado de una conexión con otra persona, sino también de un proceso personal. Es el reflejo de alguien que ha aprendido a conocerse, a aceptar sus propias emociones y a tomar decisiones desde un lugar más auténtico. Este tipo de madurez emocional no es inmediata. Se construye con el tiempo, con los errores, con las pérdidas y con las experiencias que moldean la forma en que vemos el mundo. En ese sentido, su historia es también una historia de crecimiento. Otro punto importante en este capítulo es la forma en que su decisión influye en quienes lo rodean. Su historia no solo impacta al público, sino también a su entorno cercano. La familia, los amigos y los seguidores ven en él un ejemplo de que siempre es posible tomar decisiones importantes, sin importar la edad.
Este mensaje tiene un valor especial en una sociedad que, muchas veces, limita las posibilidades en función del tiempo. La historia de Lupe Esparza rompe con esa lógica y propone una visión distinta. La de una vida que sigue evolucionando, que no se detiene, que encuentra nuevas formas de significado en cada etapa. En cuanto a su legado, este nuevo capítulo añade una dimensión inesperada. Ya no es solo el artista que dejó huella en la música, sino también el hombre que decidió vivir el amor con honestidad en una etapa en la que muchos optarían por la estabilidad sin cambios. Esto no significa que su vida se haya transformado radicalmente de un día para otro. Los cambios, como en cualquier proceso humano, son graduales. Pero hay una diferencia clara en la forma en que se percibe a sí mismo y en la manera en que se relaciona con su entorno. El título de esta historia habla de una confesión tardía, pero este capítulo demuestra que no se trata de un retraso, sino de un momento preciso. Un momento en el que las circunstancias, la experiencia y la claridad emocional coinciden para dar lugar a una decisión significativa. A los 70 años, Lupe Esparza no está comenzando desde cero, pero sí está comenzando de nuevo. Y esa diferencia es clave para entender la profundidad de su historia, porque empezar de nuevo no significa olvidar lo anterior, sino construir sobre ello. Significa reconocer lo vivido, aprender de ello y utilizar esa experiencia para tomar decisiones más conscientes. En este sentido, su historia trasciende lo personal y se convierte en un mensaje universal. Un recordatorio de que el amor no tiene un calendario, de que las decisiones importantes no están limitadas por la edad y de que siempre existe la posibilidad de encontrar o reconocer aquello que realmente importa. Al final, lo que queda no es solo la imagen de un artista que se casa a los 70 años, sino la de un hombre que ha decidido vivir de acuerdo con sus sentimientos, sin importar el momento. Y en ese acto, aparentemente sencillo, hay una profundidad que pocos logran alcanzar. Porque el verdadero amor, como demuestra su historia, no llega cuando es temprano, sino cuando es verdadero. Al llegar a esta etapa de su vida, Lupe Esparza no solo ha encontrado el amor, sino también una forma distinta de entender la existencia. Después de décadas de carrera con Bronco, de escenarios llenos, giras interminables y reconocimiento constante, Esparza ha alcanzado un punto en el que las prioridades cambian de manera natural. Lo que antes era urgente, ahora es secundario. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se vuelve esencial. El amor que hoy vive no es una historia intensa ni dramática, sino todo lo contrario. Es estable, consciente y profundamente humano. Es un amor que no necesita demostraciones constantes, porque se sostiene en la confianza. Y esa confianza es, quizás, el mayor logro en esta etapa. En sus palabras, se percibe una claridad emocional que solo llega con el tiempo. Ya no hay espacio para juegos, para dudas innecesarias o para expectativas irreales. Hay una aceptación mutua, una comprensión que permite que la relación fluya sin presiones externas. Este tipo de amor, lejos de ser menos emocionante, es más duradero. No se basa en la intensidad del momento, sino en la consistencia del día a día. Y eso es precisamente lo que lo hace tan valioso. También es importante destacar cómo esta nueva etapa influye en su manera de ver la vida en general. Esparza parece haber encontrado un equilibrio entre su identidad como artista y su vida personal. Ya no necesita elegir entre una y otra. Ambas coexisten de manera más armoniosa. La música sigue siendo parte de su vida, pero ya no es el centro absoluto. Ahora comparte espacio con momentos personales, con experiencias cotidianas que, aunque simples, tienen un significado profundo. Este cambio no representa una pérdida, sino una evolución. A nivel emocional, hay una sensación de cierre, pero no en el sentido de final, sino de ciclo completo. Como si todas las etapas anteriores, los éxitos, los desafíos, las decisiones, hubieran conducido a este momento de claridad. Y en esa claridad hay una forma de paz. La historia de Lupe Esparza también invita a reflexionar sobre el concepto de plenitud. Muchas veces se asocia con logros materiales o profesionales,
pero su experiencia demuestra que la verdadera plenitud está en lo emocional, en sentirse acompañado, comprendido, en poder vivir sin máscaras. Este mensaje adquiere aún más fuerza cuando se considera el contexto de su vida pública. Durante años, fue una figura admirada, pero también observada. Ahora, al mostrarse de manera más personal, redefine lo que significa ser una figura pública. No solo alguien que entretiene, sino alguien que comparte. En cuanto a su entorno, esta etapa también genera un impacto positivo. Su historia se convierte en un ejemplo para quienes creen que ciertas oportunidades ya han pasado. Demuestra que nunca es tarde para tomar decisiones importantes, para cambiar de rumbo o para apostar por lo que realmente importa. A lo largo de este capítulo, se hace evidente que el amor no es el único protagonista. También lo son el tiempo, la experiencia y la capacidad de adaptación. Todos estos elementos se combinan para dar forma a una etapa que, lejos de ser el final, se presenta como una de las más auténticas. El título de esta historia habla de una confesión, de un reconocimiento tardío. Pero este capítulo revela algo más profundo, que el momento en el que se reconoce el amor no es arbitrario. Llega cuando la persona está preparada para entenderlo, para valorarlo y para vivirlo sin reservas. Lupe Esparza, a sus 70 años, no solo ha encontrado el amor de su vida, ha encontrado una forma de vivir que refleja todo lo aprendido. Una forma en la que la calma no es aburrimiento, sino equilibrio. En la que la rutina no es monotonía, sino estabilidad. Y quizás ahí reside la verdadera lección de su historia. Que la vida no se mide por la velocidad, sino por la profundidad. Que el amor no depende del momento, sino de la autenticidad. Y que la plenitud no es un destino, sino una forma de vivir. En ese sentido, el camino de Lupe Esparza no termina con este matrimonio. Comienza, una vez más, pero con una claridad que solo el tiempo puede ofrecer. La historia de Lupe Esparza no es solo la de un artista que decidió casarse a los 70 años, sino la de un hombre que comprendió que el amor verdadero no tiene prisa, ni edad, ni reglas establecidas. Después de toda una vida de éxitos, escenarios y reconocimiento con Bronco, lo más valioso que encontró no fue un aplauso más, sino una conexión real y profunda. Su historia nos deja una enseñanza clara. Nunca es tarde para amar, nunca es tarde para empezar de nuevo, y nunca es tarde para reconocer lo que realmente importa en la vida. Si esta historia te inspiró, si te hizo creer en el amor o reflexionar sobre tu propio camino, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias. Dale like si quieres más contenidos como este y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el amor tiene edad? Tu apoyo es fundamental para seguir creando historias profundas, humanas y llenas de emoción. Gracias por acompañarnos hasta el final.